¿Qué tal, banda? Todos conocemos esos casos de villanos que son tan carismáticos que son imposibles de odiar. Mucho se ha hablado de ellos y creo que todos conocemos al menos uno, pero no es muy común hablar de la otra cara de la moneda. Aquellos personajes que se podrían catalogar como heroicos, sean o no el protagonista, y que aún así tengan una actitud tan pesada y cometan actos tan aberrantes que sea inevitable sentir cierto desprecio por ellos, o mucho desprecio. Pues generalmente asociamos a los héroes o a los protagonistas con personas de bien que comúnmente nos agradan, ya que técnicamente la idea es que los apoyemos, porque se supone que ellos son los buenos. Sin embargo, hay casos donde estos personajes de alguna u otra forma nos terminan cayendo mal o hasta los odiamos, ya sea por su actitud, decisiones, acciones o porque nos recuerdan a lo peor de nosotros. Es por eso que, en esta ocasión, vamos a repasar aquellos personajes que técnicamente son los buenos, son heroicos, o por lo menos no son los antagonistas de sus historias, y aún así los terminamos odiando. Por lo que sin más, comencemos. ¿Dónde? Proyecta. ¿Dónde estoy? Soy un bebito perdido. Busca a mamá. Ma. Sim es un término de la jerga de internet que describe a alguien que muestra excesiva simpatía y atención hacia otra persona. Se dedica a la adulación o hace demasiado por una persona que le gusta, aunque eso no signifique que el sentimiento sea correspondido. Y ese es el término con el cual muchos definen a Panda de Escandalosos, el que para la mayoría es sin duda el más detestable del trío de osos inexplicablemente civilizados. Nacido en cautiverio, criado en soledad, su única compañía fue un oso de peluche que adoptó como un hermano. Estos fueron los elementos que le dieron a Panda una severa dependencia emocional y necesidad de atención de parte de todos los que lo rodean, y de los que no, lo cual atribuyó características y actitudes sociales bastante cuestionables, que claramente al verlas es fácil sentir cierto desprecio por lo que en gran medida podríamos definir como un niño necesitado de atención y que hace berrinche cuando no la tiene. Pero lo que sin duda hace que se gane el desprecio de la mayor parte de la gente es su ya mencionada actitud de simp, haciendo cosas de lo más ridículas y vergonzosas por chicas que ni siquiera podríamos decir que conoce, y no importándole qué tan perjudicado pueda salir él o sus hermanos, específicamente sus hermanos, que es capaz de encerrarlos y arriesgarlos a la deshidratación, con tal de ponerla. Pues de nuevo, su trauma de soledad y carencia de afecto le desarrollaron esa necesidad de atención, especialmente de mujeres, lo que ocasiona que tenga esos momentos de entusiasmo y desesperación al ver tan solo una mujer cubriéndole la cara con un libro que a él le interesa, para imaginarse cualquier tontería, pero a la hora de la verdad es completamente incapaz de llegar a algo, sea que tenga la suerte de su lado o no. Aunque bueno, mejor ser así que volverse un incel. Ya cada quien decidirá si su disgusto a Panda se debe a que genuinamente consideran inapropiados sus comportamientos o de alguna forma se ven reflejados en él. Pero lo que es cierto es que de los tres escandalosos, este es el que menos debemos tener como un ejemplo a seguir. ¡Quédate si no es bueno! Y te está confundiendo. Quiero a mi amigo de vuelta. Bueno, si fueras un verdadero amigo entenderías. ¿Qué pasa cuando un personaje inseguro, con complejo de superioridad y rodeado de incompetentes, quiere mantener un status quo? Pero a medida que pasa el tiempo, todos a su alrededor maduran y crecen, excepto él. Pues eso es lo que le pasó a Mordecai de Un Show Más. Un personaje que inició siendo el competente, la voz de la razón, aquel que evitaba que sus amigos fuesen presa de la mayoría de las estupideces con las que tenían que lidiar. No porque realmente él fuese maduro o inteligente, sino porque todos los demás estaban por debajo de este. Pero a medida que la serie avanzaba, Rigby, Musculoso, Benson y demás comenzaron a tener una vida más allá del parque. Una que les permitió volverse más que los graciosos e incompetentes que todos conocemos. Pero Mordecai, bueno, él se quedaría mayormente en el mismo punto,
y cada vez que intentaba hacer algo más, no terminaba bien. Sea apoyar a sus amigos en algo importante para su desarrollo, o tratar de tener una relación amorosa funcional, Mordecai siempre encontraba una forma de arruinar las cosas, o por lo menos intentaba buscarla. Algo que dudo que sea particularmente difícil, sabiendo que te encuentras el santo grial debajo de las piedras en ese universo. Esas actitudes inmaduras y envidiosas fue lo que hizo que Mordecai se ganase el odio, o por lo menos perdiese el respeto de muchos de los fans de esta serie, que hasta el día de hoy lo recuerdan como otro sim envidioso más, capaz de matar a su mejor amigo tan solo por esa envidia. Pero al menos en este caso podemos decir que el tiempo lo volvió alguien mejor, capaz de encontrar el amor y mantenerlo como es debido. ¿Habría sido bueno conocer a detalle cómo fue ese desarrollo? Efectivamente, pero mejor saber que eventualmente cambiará para mejor en lugar de quedarse estancado en su juventud, mostrando esas actitudes tóxicas de la peor manera. Porque créanme, hay gente que sí termina así, estancada en el pasado y odiando cómo el mundo avanza sin él. ¿Oíste eso? ¡Le fascinó! Esta obra debe ser impecable. ¿Puedes esperar a que termine el show? ¡Mabel! ¿Acaso quieres que sea una marioneta por siempre? Si algo me ha quedado claro estos últimos años es que el desprecio y rechazo a los niños, preadolescentes y adolescentes es un elemento generacional que constantemente se repite. Y eso es irónico, considerando que somos una sociedad que favorece mucho a la nostalgia. Muy seguramente viste a tus padres o tus abuelos criticando muy severamente las conductas y gustos de los jóvenes de la época. Y bueno, uno creería que, siendo una generación más abierta, estaríamos dispuestos a tolerar lo que está de moda con los niños de ahora. Pero sorpresa, eres de los que odia a Mabel Pines por actuar como una niña de su edad. Aquí nadie va a negar los hechos. Mabel es un personaje que podríamos considerar de lo más irritante, egoísta y empalagosa, responsable de muchos de los actos más perjudiciales de la serie, desde cosas que podríamos considerar insignificantes, como hacerse la deprimida por un cerdo, pasando por estar cuestionablemente obsesionada por cualquier chico, hasta eventos catastróficamente atómicos, como causar el raro Margedón, acto que hizo que se ganara el 60 a 90% de sus haters, y que hasta el día de hoy la siguen crucificando por ello. Pues el detalle con Mabel es que es una niña que tiene una percepción muy infantilizada del mundo, por así decirlo. Desde antes de que Bill la atrapase, ya estaba en una burbuja, una donde se negaba a aceptar las decepciones y rechazos que le esperaban. Y cuando estas decepciones estaban por llegar a reventar esa burbuja, se puso en un plan de negación, uno que hace que sea más fácil para nosotros verlo como un berrinche inmaduro que generó consecuencias severas, no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. Dicho esto, y sin querer justificar realmente sus actos, lo cierto es que tiene sentido que Mabel sea así, porque es una niña. Así actúan los niños, así actúan ahora, y así actuábamos tú y yo en su momento, y de cierta forma aún lo hacemos, haciendo berrinches por cosas insignificantes, babeando por cualquier chico o chica, sea real o ficticio, y cometiendo errores de mayor o menor escala. Obviamente ninguno comparado con casi destruir el mundo, pero seguramente fueron perjudiciales para nosotros y para varios a nuestro alrededor. Todo por estar en un momento emocionalmente frágil y vulnerable. Así que, ¿realmente debemos culpar a Mabel por actuar así? ¿O es que acaso buscamos negar nuestros propios errores y comportamientos con ella? Viéndolo de esta forma, realmente me sorprende lo bien escrito que está este personaje, que sí, representa los aspectos más vergonzosos y negativos que alguien a su edad puede tener, pero también nos demuestra la importancia del crecimiento emocional, de aceptar que no siempre necesitamos lo que queremos, de que afuera de la burbuja de fantasías que tenemos, hay un mundo deprimente que debemos enfrentar tarde o temprano. Es una lástima que no sepamos qué fue de la vida adulta de Mabel, al menos no aún, pero quizás ella ya encontró una forma de lidiar con ese mundo y madurar adecuadamente, sin perder ese brillo que la caracteriza. Así que dime, tú a los casi 10 años de que terminó Gravity Falls, wow, decir eso me causó dolor en los huesos, ¿aún odias a Mabel? ¿O al igual que ella, aprendiste a madurar? Porque créanme,
Para algunos, aceptar eso no es particularmente fácil. ¡Igualdad para todos! ¡Últimas noticias! ¡No soy soviet! ¿Puedes caminar? ¿Estás bien? No me mires con esa cara. La dinámica de los héroes rivales es algo bastante común en los shonens, al menos los que yo conozco, y no es que sea un experto en el tema. Pero esta dinámica suele verse representada por un héroe genuinamente bondadoso y otro que está muy cerca de ser un villano, o puede que lo haya sido. Sin embargo, el encanto de esta dinámica cae en ver cómo estos rivales desarrollan un lazo de respeto mutuo y pese a los conflictos que puedan tener, son capaces de colaborar para vencer a verdaderas amenazas. Esa es la dinámica que quiero pensar que trataba de llevarse a cabo con Deku y Bakugo, que claramente no salió bien, pues a diferencia de otros símils, Bakugo fue durante mucho tiempo objeto de desprecio y quejas, dado a su personalidad molesta, abusiva y carente de crecimiento palpable, volviéndolo simplemente despreciable para muchos. Bueno, excepto para las mujeres que les gusta maquillarse con moretones. Hablamos de alguien que desde prácticamente siempre ha sido criado con una figura materna de carácter intenso, donde claramente ha sido blanco fácil de ese carácter, que desde su infancia ha ganado la admiración de todos a su alrededor, generando ese ego desmedido y su dependencia emocional a siempre mostrar su fuerza y nunca perder. Esos fueron elementos que definieron a Bakugo como un bullying engreído que buscaba convertirse en un héroe, no para proteger al mundo, sino para demostrar su poder a los villanos y a los demás héroes. Y durante mucho tiempo, esa personalidad de matón, sumando a que tenía poco o nulo desarrollo en la mayoría de los arcos, lo hicieron ganarse el desprecio de la gran mayoría de los fans del anime, que ya de por sí podríamos decir que era algo divisorio. En serio, ese elemento de que este tipo no tenía desarrollo era tan alarmante que se volvió prácticamente un meme. Tan es así que el autor estuvo dispuesto a matar al personaje en lo que supongo yo era un acto de sacrificio para después traerlo de vuelta y darle, ahora sí, un desarrollo adecuado. Lástima que para ese punto ya era tarde para muchos y que realmente la discusión sobre el final se enfocó en otra cosa. No, esa cosa no. Las prioridades del internet me preocupan cada vez más. De hecho, ¿cuándo fue que te salvé la vida, Layla? No lo recuerdo. Ay, sí, claro. Ahora lo recuerdo. ¡Nunca! Y no somos amigas. No les voy a mentir, banda. Muchos personajes de esta serie podrían entrar en este top. Jamás desaprovecho la oportunidad de tirarle tierra a esta porquería. Y hasta estuve debatiendo internamente sobre cuál de estos sopencos debía hablar. Pero creo que la opción es obvia. La mismísima Marinette. La protagonista que parece que se reta a sí misma en cada vez caernos peor. Y es que podríamos argumentar que el problema de Marinette es en gran medida el problema de Mabel, una chica puberta con las hormonas alocadas que la hacen cometer errores estúpidos cada 2x3 y poner a un pedestal completamente irreal al primer rubio carita que ve. Pero la cosa va mucho más allá de eso, porque es claro que el supuesto amor que Marinette tiene por Adrián es más que nada una obsesión. Una que escala a niveles enfermizos, un nivel de acoso que, seamos honestos, si fuese representado con géneros opuestos, sería fuente de mucho descontento. Y claro, esta manifiesta dicha obsesión de la peor forma, con actos de celos que en varios de ellos ha involucrado sus poderes y causado más de una akumatización. O sea, ¿sí saben que ella ha causado más akumatizaciones que Chloe? La que supuestamente es la peor persona de París. Para pensar, banda. Y volviendo a la comparación con Mabel, ahí dejamos en claro que el punto del personaje era ver el proceso de madurar y salir de la burbuja, pues a ella en más de una ocasión la vimos sacrificarse por los demás y aprender de sus errores. Con Marinette no vemos eso.
ya que todo el mundo sabe que cada cosa que aprende la manda al caño en el siguiente episodio. Y aunque a veces muestra destellos de que efectivamente ha madurado y crecido como personaje, luego la volvemos a cometer un error que supuestamente no debió haber cometido con esa inteligencia emocional, que ya debió haber adquirido. Pero bueno, ya han pasado 10 años desde que la serie se estrenó. Hemos tenido 6 temporadas y Marinette ya está con el chico con el que siempre fantaseó, aunque realmente no lo conozca. Quizás ahora ella finalmente ha crecido como personaje y nos muestren lo perfectamente capaz que es de llevar a cabo las acciones correctas. ¿Dónde está la villana acumatizada? ¿Dónde está Gamonosa? Aquí... no tengo nada bueno para decir. Sigamos. Yes, that's a classic, and that's my point. Why change anything when the classics all still work, right? Wait, you're inside my house! Otra cosa que me ha quedado muy en claro estos últimos años es que el resentimiento y los prejuicios es un muy mal motivador para hacer las cosas. Es como querer usar arena para crear los cimientos de todo un edificio o querer extinguir fuego con gasolina. O sea, generalmente termina mal. Y en los últimos años hemos tenido productos de calidad nefasta que nacen justamente del rencor que sus creadores poseen hacia ciertas obras y o posturas políticas. Pero quizás el caso más famoso y discutido haya sido la serie de Vilma, la serie más odiada de todo el internet en la última década, aunque también secretamente amada por todos los youtubers cuyas finanzas aumentaron 300% gracias a esta. No voy a estar aquí media hora discutiendo los problemas que tiene esa serie. Ya hay una larga lista de videos que hacen eso, algunos con más raciocinio que otros. Pero creo que todos concordamos en que el mayor problema que tiene esta serie es la protagonista, o sea, la propia Vilma. Y miren, yo soy de esos que realmente no le importa si un personaje ficticio lo negrifican. De hecho, me considero alguien que le gusta mucho el chocolate. Además de que, siendo honestos, Vilma es un personaje que ha cambiado de etnia más veces de las que uno cree, pese a que su apellido sea claramente británico. Pero el problema con esta Vilma no es su color de piel o su figura, porque como suelen decir, lo importante está en el interior. Y su interior es horrible. Ella es básicamente la representación de todo lo que se suele criticar de los extremistas de una ideología, alguien con prejuicios, con una muy clara doble moral y un alto desprecio por la gente que, en teoría, está en el bando opuesto a su postura. Desprecio que no oculta en lo absoluto. A eso súmenle un ego desmedido, una gran arrogancia y varios niveles de hostilidad ante cualquier contraria que se le lleve. Básicamente los elementos necesarios para tener la personalidad más detestable que un personaje pueda tener. Y lo más gracioso de todo es que esa claramente es la intención. Realmente se siente como si el personaje fuera hecho para que lo odies y te sientas bien a la hora de ver cómo todos a su alrededor terminan por rechazarla o físicamente agredirla. De ahí que realmente no tenga desarrollo o no aprenda de sus lecciones, porque básicamente es un saco de boxeo hecho protagonista. Digo, por algo se muere al final de la serie. Bueno, eso quiero pensar, porque de otro modo no terminaría de entender por qué convertir a uno de los personajes más icónicos de la ficción en esta exagerada parodia de todo lo que se les critica a los progres. Realmente creo que a mí ni a nadie les queda realmente claro qué es lo que busca criticar, porque el personaje y la serie en sí parece criticar a todo lo conservador, pero constantemente es agredida por ser todo lo criticado de lo woke. Así que, ¿cuál es el punto? ¿Criticar a ambos bandos? Porque creo que hay formas mucho mejor escritas de hacer eso. ¿Por qué no? Tienes tantos mundos. Yo no tengo ni uno. No es justo. Yo quiero uno. Seguramente pensaron que Steven Universe sería el que encabezaría este video, y la verdad lo consideré bastante. Sin embargo, creo que ese nivel de odio desmedido y francamente irracional ha hecho que olvidemos la causa principal de que Steven sea un personaje tan odiado en primer lugar:
su madre. Porque, si ya lo han olvidado, la causa de la gran mayoría de los problemas emocionales que fueron motivo de burla para Steven fueron generados a través del trauma que Rose Cuarzo causó en él, y que, durante mucho tiempo, ella fue el centro del odio de todo el fandom de la serie. Durante varios años, Rose se nos vendió como ese personaje idealizado, que las gemas la tenían en una alta estima, y gracias a eso, Steven creció creando un pedestal bonito, pero frágil, de la idea de quién era su madre, aquella mujer que salvó la Tierra de la tiranía de las diamantes, que inició una rebelión para que las gemas de la Tierra se levantaran en armas, y formasen una vida en la prosperidad de este planeta. Y luego uno se entera de que eso causó la corrupción de cientos de miles de gemas, y ese pedestal empieza a quebrarse. Posteriormente nos enteramos que Rose destruyó a Diamante Rosa, ganándose el odio absoluto de todas las gemas del planeta madre y de las diamantes, lo cual ya le había generado varios conflictos internos a Steven. Sin embargo, el mayor bombazo se dio cuando descubrimos que esto fue una artimaña, ya que en realidad Rose era la propia Diamante Rosa, orquestando su propia muerte para liberarse de la opresión de las diamantes, ignorando las consecuencias que eso traería a largo y corto plazo. Y como cereza en el pastel, tuvo el descaro de causarle una herida grave a su anterior perla, así como dejar abandonada y completamente olvidada a su compañera de juegos, causándole severos traumas que, por supuesto, su hijo tuvo que lidiar. Y gracias a eso, él también quedó traumado. Ahora bien, hay que tener algo muy en cuenta, y es que Rose es un personaje con un desarrollo muy complejo, al que es muy difícil de mencionar cuántas cosas ha experimentado para volverse la mujer que conquistó a un simple humano con el cual dio su vida para tener un hijo. Y es que a simple vista puede parecer que hizo esto como una vía de escape a sus pecados y responsabilidades, dejándole esas cargas a Steven. Y bajo esa perspectiva, es fácil sentir un gran rechazo hacia ella por creer que es meramente una cobarde egoísta que buscó una salida fácil mediante su hijo. Y siendo honestos, la forma en cómo lo presentó en la serie no ayudó en nada a esa percepción. Vamos, el propio Steven le hace reclamo por ello. Pero la cosa estaba en que vimos ese desarrollo en orden inverso. Pues primero conocimos a la Rose madura, aquella que sentía un genuino apego emocional por la vida y que está dispuesta a sacrificar la suya con tal de dar luz a una nueva, aquella que se dispuso a rebelarse contra toda creencia de sus hermanas, contra las directrices que debía cumplir y el estilo de vida que su especie había llevado durante toda su existencia, con tal de buscar un nuevo y mejor propósito para ella y sus súbditas. Posteriormente conocimos a Diamante Rosa, la inmadura, berrinchuda y egoísta, esa que no tenía realmente conocimiento de lo que era la responsabilidad ni el apego. Exigía constantemente tener una colonia y era destructiva por ello, pero una vez que le dieron una, se aburrió, como ese niño que chilla por tener un juguete y a los 5 minutos de tenerlo, lo desecha. El ver esto en el orden inverso afecta fácilmente nuestra percepción del personaje y hace que nos demos una idea medianamente errónea del porqué de sus acciones. Quizás si las hubiéramos visto en el orden correcto, nuestra imagen de Rose sería muy diferente. Quizás hasta el propio Steven hubiera tenido un desarrollo muy diferente y no lo hubiéramos terminado viendo como el gordo mamón. Claro que esto no exenta a Rose de todos sus pecados, o sea, pudo haber buscado la forma de rescatar a Spinel y unirse a las gemas de cristal, pero hay que darse cuenta de que, pese a todo, Rose hizo lo que pudo para enmendar sus actos, protegiendo la vida en la Tierra y la de sus gemas, buscando un nuevo propósito para ser la fuente de una vida nueva. ¿Pudo haber hecho más? Puede ser. ¿Debió haberles dicho la verdad a las gemas? Seguramente. ¿Steven tiene todo el derecho a enojarse por cargar con las consecuencias? Definitivamente. No estoy diciendo que Rose deba ser perdonada y querida por todos, pero tampoco debería ser odiada como lo fue en su momento, porque al final,
todos queremos ocultar errores de nuestro pasado. Y antes de despedirnos, quisiera agradecerle al buen Taffy que hizo este dibujo por el mes de mi cumpleaños, porque sí, banda, este es el mes de mi cumpleaños. Muchas gracias, Taffy. Y si ustedes quieren enviarme algún dibujo para que aparezca en estos videos, pueden hacerlo mediante mi servidor de Discord o algunas de mis redes sociales que están abajo en la descripción. Pero si ahora quieren saber de los creadores de series animadas que deberían estar lejos de sus creaciones, o los casos donde tanto la industria como el público descubren a la mala que la animación no es solo para niños, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerles a todos los miembros del canal y suscriptores en Twitch que apoyan directamente mi contenido, especialmente a los miembros guardianes de la armonía tales como Gaimi Gaming, Vistak Mesada, Augusto Estrada, Miwar, Carol Flor, J, Starshine, Tiago Gaspar y Mr. Revolver. Muchas gracias.